Hola a todos, muy bienvenidos. Soy Germán Peralta, psicólogo, y esta es una charla introductoria para un espacio que llamo incubadora de sentido. Así que de lo que se va a tratar es de cómo generamos, cómo construimos eso que llamamos sentido, propósito, y cuya falta aparece en frases como no arranco, procrastino lo que sé que tengo que hacer, o a veces incluso no sé por qué hago justamente lo opuesto, eso que me boicotea. La motivación se me va y a partir de ahí muchísimos síntomas eh, psicopatológicos más. Así que la cuestión acá es descubrir cómo eso se empieza primero a erosionar y te vas a dar cuenta porque te das cuenta de tu queja. Ese es un punto importante. Cuando la persona de alguna manera empieza a cansarse de escuchar su propio relato de por qué me pasa lo que me pasa, qué es lo que me está pasando, llega un momento donde se satura, podríamos decir. Ese momento es muy importante. Entonces, reconocerte en la queja y empezar a tomarlo como una especie de diagnóstico. ¿Queja de qué? ¿No? Pero no porque no me debería quejar. Mucha gente entra en esto, ¿no? Dejate de quejar. Si tenés todo, ¿por qué te quejas? Mirá todo lo bueno que tenés. Y tratan de apagar esa queja. Esa queja tiene información valiosa que tenemos que aprender a leer. Pero antes de eso, que te voy a dar unas claves de cómo hacerlo, eh, es importante decirte que no se trata tanto de falta de voluntad o de una cuestión de disciplina. Porque mucha gente también gastó, perdió mucho tiempo tomando esa ruta. Diciendo, bueno, me tengo que organizar mejor, eh, tengo que, ¿no? Se retan un poco más. Y a veces arranca. Si arrancan y de verdad sentís que te conectaste a ese sentido, buenísimo, funcionó. El tema es cuando vuelve, ¿no? Y otra vez vuelvo a estar en el mismo lugar. Así que bueno, no se trata, si estás en ese lugar, no se trata de esta falta de motivación. Se trata más bien de que tu sistema está desactualizado respecto a vos mismo. Es un problema de actualización, es un problema de sincronización interna entre lo que pensás, sentís y haces, y es un problema de orientación. No sé hacia dónde dirigir mi energía. O sea, no es que te falta energía, es que no sabes hacia dónde dirigirla. A veces sabes hacia dónde dirigirla, pero está tan desincronizado internamente que hay muchas fugas a nivel de lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Dispersión, conductas compulsivas, en fin. Y sobre todo, hay una desactualización respecto de vos mismo. Ya vamos a ver cómo actualizar ese sistema. Entonces, les voy a ofrecer un modelo simple, pero muy útil, para empezar a ver dónde es que eso que llamamos sentido está trabado, obturado o pendiente de reactivación. Quiero que te imagines el sentido como un sistema. Y un sistema que tiene por lo menos tres partes. Tiene una fuente, tiene circuitos y tiene un para qué. La fuente, a donde eso se va a enchufar, vos imaginate un electrodoméstico. Damos por obvio que si yo lo enchufo en la pared y en el enchufe, va a haber energía ahí, ¿no? Pero hay que enchufarlo en la pared y en el enchufe, obviamente. No trato de enchufar la plancha en, no sé, la pileta del baño. Obvio. Pero cuando lo llevamos a tu vida y te haces la pregunta de ¿en qué cosas me estoy enchufando? No termina siendo tan loco lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando hablamos de sentido, el enchufe, esa fuente, es tu autenticidad. Es la parte más auténtica tuya. ¿Cómo está esa parte? Eso es lo primero que te tenés que preguntar. ¿Cómo estoy respecto de lo que es más genuino en mí? Y cada tema que les voy mencionando es un tema en sí para mirar. Porque lo genuino en mí quizá ni siquiera lo conozco. O le tengo miedo. Pero no importa. Vamos primero con lo simple y después vamos a ir desarrollando un poco la complejidad. Sentido, un sistema. Ese sistema tiene por lo menos tres partes. Una fuente, donde me enchufo. ¿Y cuál sería esa fuente? Mi autenticidad. Después tiene circuitos, ¿no? La plancha la enchufás y tiene un cable, tiene, no sé, un calentador de agua, será. Tiene otro circuito que hace que se caliente el hierro o lo que sea que después produce el planchado.
hay circuitos funcionales. Bueno, ahí tenemos los sistemas de lo que vos pensás, lo que sentís, lo que haces, que muchas veces están desincronizados. Ustedes van a decir, bueno, obvio, sí, pero probablemente no te has puesto a pensar dónde ocurre esa desincronización. Por ejemplo, muchas personas tienen una filosofía de vida, pero no está operativa. Está operativa solamente al nivel de lo que pienso, cognitivamente. Pero ni siquiera se plantearon a ver si cómo me siento con esa filosofía. O una religión, qué sé yo. Y mucho menos si soy coherente. O al revés. La acción está conectada a una filosofía que nunca me tomé el tiempo de decir, ¿de verdad es mía? ¿Me cierra? ¿Qué sería ser fiel a esta filosofía? No fiel en el sentido de coherencia. Entonces tenemos enchufe, autenticidad, circuitos, coherencia en el sentido de lo que pienso, lo que siento, lo que hago, y un propósito. La plancha es para planchar la ropa. No la voy a utilizar para regar las plantas con el chorrito de agua. Ok, entonces ahí entramos en pensar esa orientación de mi sistema, ¿no? Y ahí entra un concepto interesante que es la línea del horizonte de posibilidades. Si ustedes miran un poquito la conducta adictiva, ya psicopatológicamente hablando, esa línea de lo posible está bastante reducido y el mundo completo de esa persona gira alrededor de las cuestiones de la sustancia adictiva, ¿no? Es decir, se estrechó el mundo y el único sentido que tiene es rápidamente, lo posible es la satisfacción inmediata. Bueno, ese propósito de expandir el para qué estoy haciendo lo que hago, esa orientación de la energía, también se tiene que ir construyendo y puede tener varios obstáculos. Entonces tenemos enchufe, los circuitos y el hacia dónde colocamos esos circuitos. Entonces, el sentido de vida podríamos, de forma genérica, utilizar este primer mapeo, por así decirlo. Bueno, cuando falla algo de esos circuitos, digamos, obviamente aparecen eh, todo lo sintomático, ¿no? Siento que estoy en automático, mi vida no es auténtica, eh, no encuentro motivación, pero porque lo que estoy haciendo, estoy en una, qué sé yo, en una carrera que no es la mía, estoy en una sexualidad que no es la mía, estoy en un trabajo que no me conecta, o sea, son temas conflictivos de verdad, pero de no verlos es seguir buscando el enchufe a donde no va a haber energía ahí. Entonces, ¿cómo no solucionamos esto? Vamos a empezar con cómo no se soluciona esto. O sea, los errores más típicos que suelen cometer las personas eh, para recuperar el sentido. Lo primero suele ser eh, no hacer una pausa, no darse un espacio para hacerse buenas preguntas. La calidad de tu vida depende del tipo de preguntas que te haces. O sea, quiero que empecemos a mirar la pregunta. Y la pregunta tiene algo interesante que es el paso A de un paso B. La respuesta y la pregunta tienen que tener relación. Ahora, lo interesante es lo que pasa en el medio. Porque muchas veces lo que aparece en el medio entre la pregunta y la respuesta es un mecanismo de evitación. Entonces la persona se contesta en automático. ¿Y qué suele pasar? Se compra su propia explicación y la valida. Entonces esto lo que hace es que de alguna manera el sistema se cierra. Encuentra una solución que parecería ser la respuesta a esa pregunta. Pero a veces ni siquiera se cuestionó la pregunta. Y esto sí es lógico, está en el ámbito de la lógica, pero créanme que llevado a la práctica en concreto es súper interesante. Cuando una persona empieza a observarse en esa pausa, ¿qué tipos de pregunta tengo? ¿Es una pregunta de por qué que me lleva a la victimización? ¿O es una pregunta del para qué estoy haciendo esto? ¿O para quién estoy haciendo esto? O sea, nos abren posibilidades, pero en esa posibilidad tiene que haber un espacio para poder recibir otro tipo de respuestas. Entonces, primer error,
no hacer esa pausa, para cuestionarme si esas preguntas son mías, para ver qué aparece en el medio y para ver si encaja la pregunta con la respuesta. Te digo algo, si encaja la pregunta, tu pregunta con la verdadera respuesta, perdé cuidado que se enchufa todo el circuito y arrancás. O al menos un tramo. O al menos sabés cuál es el próximo obstáculo. Los segundos, como te decía, suelen comprarse rápidamente esa respuesta heredada, si se quiere, ya la aprendida, esto que de forma similar que les decía al principio de la queja, listo, tomo eso y me pseudo motivo. Y ahí arranca un ciclo, ¿no? Bueno, hagamos de cuenta que esa es la respuesta y algo vuelve a fallar. Quizás no era esa la pregunta. Bueno, ya vemos. Lo que viene, digamos, a raíz de eso es actuar sin comprender de verdad lo que está pasando. O sea, si estamos viendo cómo se construye ese sentido y cómo se pierde, y yo no me hago la pausa, me compro mi explicación y salto a la acción, bueno, es como estar empujando un sistema que no funciona, ¿no? Con el costo de fuerza, de esfuerzo. Y eso tiene un problema porque empieza a sedimentar capitas de frustración, ¿no? Y eso es lo que después, en el tiempo, podemos llamar un estado de resignación. Así que cuidado con esas hipermotivaciones positivas porque tienen costos. Y el costo es en esa línea de futuro que les decía hace un rato. Es como que le voy quitando esa posibilidad. Con cada intento fallido que no me funciona, voy borrando una partecita de eso que después digo, ay sí, hay esperanza, hay posibilidades. ¿Cómo va a haber posibilidades si yo agoté mi sistema con mecanismos evitativos? Llega un momento donde la persona dice, no creo que nada es posible. Y en realidad lo que no se hizo fue la sincronización adecuada. O no se enchufó bien en lo auténtico. O no se construyó bien cuáles son las habilidades que necesito para las habilidades o los recursos. En el ejemplo de la plancha, bueno, tengo que tener ropa, tengo que tener una tabla de planchar o por lo menos una superficie que soporte el calor. O sea, hay acomodaciones específicas para que ese propósito fructifique. Bueno, y lo otro, y acá entramos ya en lo específico nuestro. Bueno, hay un punto más de un error común, que es intentar resolver las cosas solo, ¿no? Bajo el lema de yo puedo, entrar en dejar de vincularte con respecto al problema, ¿no? Hay gente que es súper sociable, pero no está conectando su problema con los demás. Por eso cuando la persona va a terapia, empieza una vinculación, pero incorporando sí o sí el problema. Y el problema de verdad. Por eso es tan rica la terapia. Entonces, uno de los obstáculos es querer hacerlo solo. Desconectarte del problema y querer hacerlo solo. Y acá viene el tema que nos va a competir muchísimo en los talleres, grupos que armemos y que decidan participar. O no, ojalá que sí. Que es que cuando estoy junto con los otros, yo obtengo feedback. Al principio de la charla les dije que es un problema de que no estás al día con vos mismo. Es un problema de desactualización de tu sistema respecto de vos. Con la desincronización, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se produce la actualización? Y esto grábenselo. La actualización se produce con el feedback. La única manera que yo tengo de actualizar mi sistema es recabando feedback. Sin feedback no hay actualización. Ese feedback tiene distintas fuentes de las que viene. Si ustedes imaginan o observan un animal, está todo el tiempo recabando feedback del entorno, ¿no? Y en base a eso va actualizándose. No lo van a ver al animal perdido en una imaginación de lo que podría ser o en un relato de victimización porque se olvidaron su cumpleaños. No tiene esa capacidad. Los seres humanos sí, y eso nos sirve, esa manera de poder transitar en los tiempos. El problema es cuando nos desconectamos del principal feedback que viene del presente.
Entonces, ¿de dónde viene ese feedback que va a generar la actualización que me puede reconectar a la construcción de sentido? Viene del cuerpo, conexión con ese ser corporal que tiene muchísimos datos para incorporar. Sobre todo lo que te va a servir son los displacenteros, ¿no? O sea, si tu cuerpo se quema con esa plancha, por ejemplo, qué bueno tener en cuenta ese feedback, ¿no? Porque si yo sigo sin tener en cuenta ese feedback, me voy a generar quemaduras y me voy a dañar. O sea, el feedback es muy importante, sobre todo el feedback desagradable. Entonces, viene de los lugares desagradables. Yo hace un rato les decía, espacio entre la pregunta y la respuesta. En el medio muchas veces nos encontramos con mecanismos de evitación. ¿Cuál es el costo de eso? No recabo feedback. En el ejemplo de la plancha está claro. Pero en el ejemplo de tu vida, ¿cuál es el costo que pagás por no entender qué quieren decir tus pensamientos negativos? La negatividad como un mecanismo de feedback respecto de la realidad. Eso tiene costos. Entonces, si vos vivís una vida de evitación, evitando eso, o queriendo taparlo, viene lo negativo, yo lo tapo, bueno, el feedback no existe. No logro tener ese, usted está acá, el del GPS, ¿no? Que hay que darle dirección, ok, pero lo primero que te dice, usted está acá. Entonces necesito activar a dónde estoy, cuál es mi realidad. De ahí voy a sacar feedback. Entonces, la fuente, estamos viendo fuentes de feedback, ¿no? Les dije, el cuerpo, eh, todas las situaciones en las que me encuentro, o sea, cada una de las situaciones horribles, feas que pasaste, todo ese feedback para poder generar un aprendizaje. Y esto es un tema, me dirás, ¿hasta cuándo tengo que aprender? Bueno, ahí hay que mirar un poco más finito. ¿Dónde está el problema? ¿En la autenticidad, en los circuitos, en la construcción de habilidades? ¿Dónde es que te vas trabando vos? Por lo que perdés el sentido. A veces en la parte del medio que te digo, digamos, la desincronización, a veces hay creencias que hay que primero identificar y después cuestionar, ¿no? Hay gente que cree que la vida debería ser de una manera que no es, o sea, no encaja la creencia con el feedback que está recibiendo en la realidad. Por eso les hablaba al principio de la filosofía. Entonces, hablando de feedback, no es solamente recibir como recetas de lo que hay que hacer, porque muchísimas veces eso no encuentra conexión con tu parte más auténtica. O sea, el desafío es, ¿cómo hago para yo recabar feedback de ese que solemos evitar? No, solemos no, que la verdad que yo me he salido de eso. Eh, y bueno, soy psicólogo, así que sé el costo que se paga por evitar todo eso que es desagradable, pero jamás es negativo. La negatividad, eh, les vuelvo a decir, es un mecanismo que tenemos que empezar a escuchar el sentido que tiene. Y eso necesita un proceso. Pero bueno, recabar el feedback no siempre encaja con lo más auténtico, ¿no? Entonces mucha gente se encuentra diciendo, bueno, ok, esta es la realidad de las cosas. eh, entonces eso entra como en cortocircuito con mi parte más genuina, la parte más vulnerable, la parte más inocente, la parte más ingenua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Madurar a costa de esta es la realidad y este es el feedback que recabé, así que ahora voy a ser un tipo duro, voy a ser un tipo malo, voy a hacer eh, las cosas que hay que hacer para que funcionen, en parte, y ojalá sea conservando esa chispita de vitalidad, porque estamos hablando del sentido. Se enchufa el auténtico. Es, digamos, eh, si ustedes quieren un ejemplo medio extremo, ¿no? Pero eh, los rasgos psicopáticos o las personas que tienen gran manejo de la acción del entorno, que son capaces de anular la parte más empática, emocional si quieren, esas personas muchas veces logran resultados pero jamás se llenan, jamás están satisfechas. Y acá estamos para conectar el sentido ese que nos llena. Plagado de desafíos. No les voy a decir que no. Entonces, el desafío surge por cómo hago, con ese feedback que les digo que es importantísimo recabar, cómo no. O sea,
que la fuente sea compatible con todo el dispositivo. Si ustedes han viajado a otro país donde hay otras normas de electricidad, tienen que comprar un adaptador. Si ustedes enchufan electrodoméstico de Argentina en el sistema eléctrico de Alemania, no va a funcionar. O al revés, si enchufan uno de esos acá, capaz que se recalienta y se rompe algo en el circuito. Entonces yo tengo que encontrar una compatibilidad entre esa fuente de energía y mi propio sistema. Porque si no, el sistema empieza, o sea, tu sistema, tu sentido, va a empezar a o hiper calentar o empezar a erosionarse, ¿no? Entonces tiene que haber compatibilidad energética en este sentido, ¿no? Lo auténtico no lo podemos sacar. Lo auténtico ahora no implica lo infantil, viene de ahí muchas veces, pero no es eso. Entonces el desafío es ese, ¿cómo hago para madurar manteniendo esa vitalidad? Bueno, ese es el desafío que vamos a ir atravesando en cada uno de los talleres. Bueno, creo que tocamos todos los puntos. Sí. Bueno, en los talleres lo que vamos a hacer es ir a través de distintos ejes, pero conectando estos tres lugares de este mapa que les he compartido. Quitando los obstáculos y entendiendo sobre todo, y este es el punto que quiero enfatizar, eh, comprendiendo cuál es esa organización de lo que llamamos sentido desde un lugar lógico. El lugar lógico es un lugar funcional, pero suele estar invisible. Cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo de la plancha, ¿no? O sea, hay una lógica de... o sea, nos podemos quedar con cómo funciona la plancha, cómo hay que enchufarla, la compatibilidad energética, qué sé yo, otros irán un poco más finito y dirán hay que utilizar agua destilada, no agua de lo común, porque le hace mal a este sistema. Tenemos que ver, bueno, necesito un- una tabla de planchar. No puedo planchar arriba de la etiqueta porque con el calor se hace mal. Entonces, o sea, un montón de detalles que hacen a ese funcionamiento. Pero hay una lógica que es más invisible, que es que, eh, voy a exagerar, no sé si es tan así, pero para hacer el punto, de que quiero agradar a alguien con eso. O sea, hay una expectativa de que la ropa esté planchada, eh, o de un estatus, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Entonces eso que es más invisible, que es obvio, pero no evidente, llévenlo ahora a su área sintomática. Lo que hago, lo que evito, lo que me digo, todo eso tiene una organización invisible, pero que se hace evidente muchas veces, como les decía al principio, por la queja, y es tan importante cuando te cansaste de quejarte, porque ahí es la posibilidad de hacer algo diferente. Así que eso es a lo que te voy a invitar en cada uno de los siguientes talleres. Te invito a sumarte y a que construyamos o sigamos construyendo ese sentido.